Bien, voy a compartir pantalla. Bueno, ok, Ok, muchas gracias. Bueno, como les había dicho, el tema que vamos a tratar hoy es la salvación. ¡Otra vez! Miren, ese tema de la salvación tiene muchos tópicos. Y si bien hemos hablado mucho de la salvación, hoy vamos a mirar la salvación desde otra línea, sin dejar de ver lo que realmente significa la salvación. Hoy le vamos a dar como una explicación muy grande de qué es la salvación y por qué necesitamos ser salvos. Quise preparar este tema porque la próxima semana es Semana Santa, ya este domingo es Domingo de Ramos, para que estemos preparados para que más que una semana de ritos y de cosas que nos invitan a reflexionar, nos apartemos un poquito el corazón de las imágenes, las figuras y los ritos y pongamos nuestro corazón en el sacrificio. Y miremos todo lo que Jesús hizo por nosotros en esa cruz. Y por qué tenía que haber sido de esa manera y qué ganamos nosotros con eso y por qué nosotros debemos estar agradecidos y por qué nosotros debemos trabajar tanto en permanecer en Cristo para alcanzar la meta final. Porque con la salvación se nos dio el pasaporte, se nos dio la boleta, el derecho a heredar. Pero es cuestión de nosotros mantener ese derecho hasta llegar a la meta final, como lo dirá Pablo. Entonces, muy a propósito este tema, para este tiempo de Pascua, que empieza ahorita el domingo, la Pascua cristiana. Entonces, empecemos pues con el tema de la salvación. Entonces, lo primero que vamos a ver es este versículo, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 11 al 12. Mire lo que dice. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Qué palabras tan bonitas las del evangelista Juan, la del apóstol Juan, cuando dice, y este es el testimonio. O sea, yo voy a dar testimonio, yo quiero dar testimonio. El testimonio no solamente se da con palabras, el testimonio se da con hechos, con obras, con la vida. Y Juan dice, yo tengo un testimonio que darles, este es el testimonio. Y ese testimonio es que Dios nos ha dado vida eterna. Dios nos trató de ser simples mortales porque la muerte entra al mundo por el pecado, porque la paga del pecado es la muerte y por el pecado entró la muerte al mundo. Pero Dios nos dio vida eterna. Y hay algo quiero que sepan, dice Juan, esa vida está en el Hijo de Dios. Con tanta razón Jesús dijo, yo soy la vida, ¿cierto? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Él dijo, yo soy la vida. Y cuando leemos el Evangelio de Juan, los primeros versículos, dice que en él estaba la vida y la vida vino al mundo, ¿cierto? Y en el versículo 12 dice algo bien bonito. En el 11 está hablando del testimonio y es que Dios nos dio vida eterna y que esa vida eterna está en su Hijo. Y en el 12 dice, el que tiene al Hijo, y es contundente, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. En otras palabras, la persona que no tiene a Jesucristo en su corazón, que no ha entregado su corazón a Jesucristo, que no ha empezado a caminar con Él, que no ha hecho de Él su Señor, su Dios. La persona que simplemente cree que Jesús es un simple profeta, es un simple maestro, y que no ha aceptado en su vida a ese Jesús como el único y verdadero Dios. El que no tiene a ese Hijo de Dios, que es la vida, no tiene la vida. No tendrá esa vida eterna de la que nos habla la palabra de Dios. Y ya volviendo a leer ya todos los dos versículos completos dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. A pesar de que la primera carta de Juan capítulo 5, 11 al 12 dice
Está escrita para darles a los cristianos convicción de su salvación, basados en el testimonio de la palabra de Dios. Este pasaje también destaca el punto clave en la salvación. ¿Y cuál es el punto clave en la salvación? El Hijo de Dios es la vida. Ese es el punto clave en la salvación. El punto clave de la salvación es que Jesucristo es la vida. Sin Jesús no hay vida. Aquí nos podemos quedar polemizando en un montón de cosas, no es la idea, pero sin Jesús, la palabra de Dios es contundente. Sin Jesús, sin el Hijo de Dios, no hay vida. Él es la vida. Ahora, la declaración del hombre a Dios. Hay una declaración que nos acaba de hacer Juan en el versículo 11, ¿cierto? Y este es el testimonio que les doy, ¿cierto? Que tenemos vida eterna y esa vida eterna está en el Hijo de Dios, está en Jesús. Esa es la declaración del hombre. Y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Ese es el testimonio. Esa es la declaración, lo que el hombre declara. Que Dios nos ha dado vida eterna y esa vida eterna está en su Hijo, está en Jesús. Mire qué bonito. Ningún sacramento cristiano podía ser posible sin usted haber hecho la adherencia a Cristo. Porque el bautismo, que es el primer sacramento cristiano, el sacramento de iniciación, es el sacramento de iniciación cristiana, el bautismo, es nada más y nada menos que reconocer a Jesucristo como tu Dios, aceptarlo en tu corazón, creer por fe que es el Hijo de Dios, que dio la vida por ti en la cruz y que resucitó al tercer día. Y cuando confiesas esas palabras en el bautismo, recibes el Espíritu Santo por la adherencia a Jesús. Entonces, ¿la salvación es qué? El regalo de Dios, que es la vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Esa es la declaración del hombre. Ahora, ¿cuál es el asunto importante aquí? ¿Cuál es el asunto importante? El versículo 12. Es el asunto más importante. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Es el asunto importante de este pasaje. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Con tanta razón, en Apocalipsis dice, levántate, tú que tienes fama de estar vivo, pero estás muerto. Porque es que si tú no has entendido, si no has recibido, si no has creído en el unigénito Hijo de Dios, estás muerto. Estás separado de Dios, porque el pecado te separó de Dios. Y el único que puede solucionar el problema del pecado, restaurar tu vida, comprar tu vida, porque fue el único que dio la vida por ti. Él te sustituyó en la cruz. Él es tu sustituto. Tú debías estar clavado en esa cruz por tus pecados, por tus transgresiones. Yo debía estar clavado en esa cruz. Yo debía haber padecido todo el sufrimiento. Yo no debía tener vida eterna porque no tengo nada que presentarle a Dios. Por más bueno que sea, yo pequé y no tengo una solución para el pecado. Yo no tengo solución para el pecado. Es que los pecados que yo he cometido no puedo solucionarlos, no tengo cómo solucionarlos. Si Jesucristo no da la vida por mí, si Jesucristo no toma mi lugar en esa cruz, si Jesucristo no paga la deuda de pecado, yo aún estaba revolcándome en mi pecado y no tendría vida, porque la vida está en el Hijo de Dios, porque el que no tiene al Hijo de Dios, el que no acepta a Jesucristo, su regalo de salvación que fue gratuito, es un regalo. Tú no te lo mereces, no te están cobrando nada. Es una gracia de Dios. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Ahora, este pasaje nos enseña varias cosas. Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo Jesucristo, es lo primero. Lo segundo, la manera de poseer la vida eterna es poseer al Hijo de Dios. La manera de poseer la vida eterna es poseer al Hijo de Dios, tener al Hijo de Dios. Dos asuntos importantes deben ser preguntados y respondidos. Primero, ¿por qué es necesario poseer al Hijo de Dios para tener vida eterna? Y segundo, ¿cómo puede una persona poseer o tener al Hijo de Dios? Porque ya sabemos que poseer al Hijo de Dios
es lo que nos da vida eterna, lo que nos da la salvación. Entonces, ¿por qué es necesario entonces poseer a ese Hijo de Dios? ¿Y cómo puede una persona poseer o tener al Hijo de Dios? Entonces ahí nos damos cuenta que, ¿qué es lo importante del cristianismo? Usted le puede poner todas las arandelas que quiera al cristianismo. Y dentro del cristianismo puede ponerle todas las cosas que usted quiera. Y poner todos los santos que quiera y todas las situaciones que quiera. Pero hay una fundamental. Usted puede creer en todos los santos, ser devoto de todos los santos, ser devoto de la Virgen, ir a todas las misas del mundo, hacer todas las oraciones del mundo, pero si no tiene al Hijo de Dios en su vida, no tiene la vida. Ahí el secreto se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahora, el problema de la separación del hombre de Dios, hay un problema. El hombre se separó de Dios. ¿Por qué? Por el pecado. Mire lo que dice. El problema más grande del hombre es su separación de Dios. Aquí está el hombre, aquí está el pecado. El pecado separó al hombre de Dios. Creó una brecha, una muralla infranqueable, donde el hombre está separado totalmente de Dios. Ese es el problema del hombre. El hombre tiene ese problema. El hombre quiere alcanzar a Dios, pero hay una brecha. Y el hombre no es capaz, no tiene la posibilidad por sus propios méritos de hacer un puente entre él y Dios. No, es imposible, él no lo puede hacer. De acuerdo a Romanos 5:8, Dios demostró su amor por nosotros a través de la muerte de su Hijo. Porque Cristo tuvo que morir por nosotros. Porque la Escritura declara a todos los hombres como pecadores. Todos los seres humanos fuimos pecadores, hemos sido pecados. Desde Adán hasta este momento, todos los hombres hemos sido pecadores. Jesucristo es el único que no pecó. Dice, todos somos pecadores. Pecar quiere decir errar en el blanco. La Biblia declara que todos hemos pecado y no podemos alcanzar la gloria de Dios. Todos hemos pecado. En otras palabras, nuestro pecado nos separa de Dios, quien es perfecta santidad, rectitud y justicia. Y Dios debe, por lo tanto, juzgar al hombre pecador, porque todos los seres humanos hemos pecado. Ahora, Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ojo pues, y aquí hay una cosa impresionante. Cristo murió por usted porque usted era bueno, porque usted hacía buenas obras, porque usted era una buena persona. Cristo murió por ti para salvarte porque tú te lo merecías. Señor, es que yo me lo merezco porque ibas a misa todos los domingos, porque hacías actos de caridad. Por eso te mereces la salvación, por eso Cristo murió por ti. No, mas Dios muestra su amor, dice Pablo a Romanos en Romanos 5:8, para con nosotros en que siendo aún pecadores, porque todos los seres humanos, no hay ninguno, Cristo murió por nosotros, aún siendo pecadores. En otras palabras, aún sin merecerlo. Él dio la vida por nosotros sin nosotros merecernos, sin nosotros haber hecho nada para recibirla. Él lo hizo por amor. Entonces, primer motivo, no éramos merecedores, éramos pecadores cuando Él murió por nosotros. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, ahorita más adelante, y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cómo dice? Por cuanto todos pecaron. ¿Quiénes todos? La Biblia es contundente, todos. Y están destituidos, no pueden entrar, no pueden estar en la gloria de Dios, no pueden estar en la presencia de Dios, ningún ser humano, ninguno se puede presentar a Dios porque todos hemos pecado. Ningún ser humano puede llegar solo a Dios, ningún ser humano se puede presentar ante Dios, ningún ser humano tiene la posibilidad de decirle a Dios, Señor, hice cosas impresionantes en el mundo. Mejor dicho, casi que viví como Jesús.
pero irse a presentar solo al cielo. Ningún ser humano tiene esa posibilidad, porque todos estamos destituidos de la gloria de Dios, todos, porque todos pecamos. Mire lo que dice Isaías 59:2. Pero vuestras iniquidades, que quiere decir pecados, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Dios se ha levantado un muro, una barrera entre nosotros y Dios a causa del pecado. Han hecho que se cubra el rostro, que no nos quiera ver. Las iniquidades, los pecados han levantado un muro entre nosotros y Dios, un abismo que no podemos franquear. El profeta Isaías lo dice de esa manera. Entonces es como si pasara esto. Aquí es donde me vas a colaborar tú. Aquí estamos nosotros. Hay un abismo impresionante que nos separa de Dios. Aquí ese abismo lo provocó el pecado, y entre más pecamos, más se va abriendo esa brecha. Y esto solamente nos trae muerte. Nosotros no tenemos la posibilidad de pasar de aquí hasta aquí. Vamos a leer varios pasajes. Efesios 2:1. Efesios 2:1. Mire lo que dice. Antes ustedes estaban muertos a causa de las maldades y pecados. Antes ustedes estaban muertos a causa de las maldades y pecados. Lee el 2 si quiere. Voy a leerlo completo otra vez. Antes ustedes estaban muertos a causa de las maldades y pecados en que vivían, pues seguían los criterios de este mundo y no hacían la voluntad de aquel espíritu que domina el aire y que anima a los que desobedecen. Y no hacían, no, y hacían. Y hacían la voluntad de aquel espíritu que domina en el aire y que anima a los que desobedecen a Dios. Exacto. O sea, hacían las cosas del enemigo de Dios. Sí. Romanos 6:23 dice, la Biblia es muy clara. Romanos 6:23 dice, el pago que da el pecado es la muerte, pero el don de Dios es la vida eterna en unión con Cristo Jesús nuestro Señor. el pago que da el pecado es la muerte, pero Dios nos da un regalo a través de Jesucristo. Ahí dice claramente, un regalo que es vida eterna, pero tiene que estar con Jesucristo. No está separada de Jesucristo, ese regalo viene con Jesucristo. Es Jesucristo ese regalo. Romanos 3:23, que ya lo acabamos de leer, dice, vamos a leerlo, aunque ya lo leímos, quiero que lo lea Rudy de esta Biblia. Dice 3:23. ¿Por cuánto? Todos han pecado y están lejos de la presencia gloriosa de Dios. Ahora, todos estos textos que están acá en este oscuro, tiene que ver con este señor que pecó, ¿cierto? Y que me representa a mí y que te representa a ti. Todos estábamos separados de Dios. Todos habíamos pecado, estábamos en muerte, según Efesios 2:1. Ustedes estaban muertos para Dios, separados de Dios. ¿Ya? Porque la paga del pecado es la muerte, Romanos 6:23. Y Romanos 3:23, todos pecaron y están separados de Dios, puesto que todos pecaron. Y ella va a seguir. Pero Dios, en su bondad y gratuitamente, los hace justos mediante la liberación que realizó Cristo Jesús. Es que no íbamos a llegar todavía a esa parte, pero bueno, listo. Juan 17:3. Ya viene el regalo de Dios, que es la salvación. La vida eterna consiste en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste. ¿En qué consiste la vida eterna? En conocer al Padre, pero con Jesucristo. A Jesucristo al que tú enviaste, porque el que tiene a Jesucristo tiene la vida. En eso consiste la vida eterna, en que conozcamos al Padre a través del Hijo, pero con el Hijo, a Jesucristo a quien tú enviaste. El que no recibe al Hijo de Dios no puede conocer al Padre y no puede experimentar esa vida eterna. Ahora, el problema de la inutilidad de las obras del hombre es que esta persona es muy buena. Es que esta persona hace obras de misericordia mejor que cualquier cristiano y yo los conozco. ¿Alguien tiene abierto el micrófono para que me colabore, por favor?
Hay una inutilidad de las obras del hombre. Repito, conozco personas que no son cristianas, no practican el cristianismo, no creen en Jesucristo como Dios, creen que Jesucristo es un profeta más, un maestro, y hacen obras de misericordia, y hacen cosas buenas, y son santos. Y yo no los voy a condenar, pero la Biblia misma dice que el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Porque la vida eterna radica en conocer a Jesucristo. Entonces, Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Uy, ¿qué pasó aquí? Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. No es por las obras que nosotros hicimos, sino por la misericordia de Él. Mire lo que dice. La Escritura, aquí es la Escritura, también enseña que ninguna cantidad de bondad humana, esfuerzo humano, moralidad humana o actividad religiosa puede ganarse la aceptación de Dios o llevar a alguien al cielo. Ni la bondad, ni la moralidad, ni las actividades religiosas pueden llegar a ser al hombre acepto a Dios, ni llevan a ninguna persona al cielo. Ninguna obra del hombre lo lleva al cielo. El hombre moral, el hombre religioso, el inmoral y el no religioso están todos en el mismo bote. Todos están caídos de la gloria de Dios, de la perfecta justicia de Dios, porque todos pecamos. No es porque usted sea moral, porque usted sea religioso, porque usted sea bondadoso que va a ir al cielo. Es por fe, por aceptar a Jesús, y enseguida lo vamos a ver. Después de discutir sobre el hombre inmoral, el hombre moral y el hombre religioso, en Romanos 1:18 Pablo nos dice: pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. ¿Cuál es la verdad? Que Jesucristo es el Hijo de Dios y vino al mundo para ser aceptado. El apóstol Pablo declara que tanto judíos como griegos están bajo pecado, que no hay ninguno justo, ni uno siquiera. Ahora bien, llegamos a la conclusión de que los judíos somos mejores que los demás. Para nada, que no hay ninguna religión. Tal como acabamos de demostrar, todos, sean judíos o gentiles, están bajo el poder del pecado. Como dicen las Escrituras, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Y todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Eso lo dice Pablo. No es la religión. No son tus obras las que te van a llevar al cielo. Salvos no por obra, sino por gracia. Salvos no por obras, sino por gracia. Salvos no por obras, sino por gracia. Mire lo que dice acá. Además de esto están las declaraciones de los siguientes versículos de la Escritura. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en esto. Es un regalo de Dios. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. No son sus esfuerzos, es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo por sus obras. No. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. No. Dice Efesios 2:9. Lee el 9 en esa otra versión. Es que es la misma. Pues por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación por medio de la fe. No es esto algo que ustedes mismos hayan conseguido, sino que es un don de Dios. Un don. No es el resultado de las propias acciones, de modo que nadie puede gloriarse de nada. No es el resultado de las propias acciones. Aquí dice, la salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. No son tus acciones. Así que ninguno de nosotros se puede jactar de que se salvó por bueno. No. Usted se salvó porque Dios lo quiso salvar. Por la gracia, por el amor, por el don perfecto de Dios, por el regalo de Dios en su Hijo Jesucristo. Por eso la salvación es por fe, en aceptar a Jesucristo. Ahora, no por lo que hicimos, sino por lo que Él es. No es por lo que nosotros hicimos, sino por lo que Él es. Él es la vida.
Jesús es la vida y al aceptar la vida, estamos aceptando el regalo de Dios. Tito 3:5 dice, Él nos salvó, no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. ¿Pero por qué? Porque aceptamos a Jesucristo, recibimos a Jesucristo, creímos en Jesucristo como nuestro Dios y nuestro Señor. 3:6 dice, Él derramó su Espíritu sobre nosotros en abundancia por medio, el mediador, Jesucristo nuestro Salvador. Es que al aceptar a Jesucristo nos hizo salvos. Por su gracia, Él nos declaró justos y nos dio la seguridad de que vamos a heredar la vida eterna. Pero es por Jesucristo, por la fe en Jesucristo. Romanos 4:1 dice, humanamente hablando, Abraham fue el fundador de nuestra nación judía. ¿Qué descubrió él acerca de llegar a ser justo ante Dios? Que si sus buenas acciones le hubieran servido para que Dios lo aceptara, habría tenido de qué jactarse. Pero esa no era la forma de actuar de Dios. No fueron las acciones de Abraham. Pues la Escritura nos dice, Abraham le creyó a Dios y Dios consideró a Abraham justo debido a su fe. Fue la fe de Abraham de creer en Dios, no las obras de Abraham, sino la fe de Abraham. Porque por gracia soy salvos, por fe soy salvo, no por obras para que nadie se gloríe. Cuando la gente trabaja, el salario que recibe no es un regalo, sino algo que se ha ganado. Pero la gente no es considerada justa por sus acciones, sino por su fe en Dios, quien perdona a los pecadores. No es por sus acciones, es por su fe. No es por obras, es por su fe. Aquí hay una cosa tremenda, miren. El hombre pecador, ya Rubí nos leyó en Efesios 2:1 que dice que nosotros estábamos muertos para Dios por medio del pecado. Romanos 3:23 que nos dice que todos pecamos. Entonces, un hombre dice, Señor, yo hice obras buenas y extiende las obras buenas que hizo. Y va a caminar por ese caminito para llegar a Dios, pero le queda faltando. Se va al abismo igualmente, porque las obras no le van a alcanzar la salvación. Yo soy muy religioso, yo soy católico, cristiano, lo que sea, y tengo esto para caminar hacia allá, tampoco me alcanza. Voy para el hoyo profundo. La moralidad. Aquí dice mortalidad, es moralidad. La moralidad. Soy un hombre muy moral, vivo una vida moral correcta, pero no has aceptado a Jesucristo. Mire que cada vez es más cortica. De pronto, inclusive las obras buenas, la manera de vivir buena casi, pero queda faltándole una brecha. Ahora, la vida eterna es conocer y aceptar a Jesús. Ese sí es el camino, el puente que se extiende entre nosotros y el Padre. Y ese puente se llama Jesucristo. ¿Cuál es entonces la solución? Ninguna cantidad de bondad humana es tan buena como Dios. Dios, ahí dice 2, es infinito o justicia perfecta. A causa de esto, Habacuc 1:13 nos dice que Él no puede tener comunión con nadie que no posea perfecta justicia. Dios no puede estar con una persona que no sea justo totalmente. Y una persona no alcanza a ser justo totalmente si no es a través de Jesucristo. Así de sencillo. A fin de ser aceptados por Dios, debemos ser tan buenos como Dios es. Debemos ser tan buenos como Dios es. ¿Alcanzaremos esa estatura? Delante de Dios todos estamos desnudos, indefensos, sin esperanza en nosotros mismos. Ninguna cantidad de una buena vida nos lleva al cielo o nos da la vida eterna. Ninguna. La solución de Dios para el hombre, para el problema del hombre, la solución que envió Dios. Dios no es solamente perfecta santidad, cuyo carácter santo nosotros nunca podremos alcanzar por nosotros mismos o por medio de nuestras obras de justicia, no, sino que Él es también perfecto amor y toda gracia y misericordia. Entonces, como Dios es santo, porque eso lo sabemos, perfecta santidad, no solamente es perfectamente santo, sino que Dios es perfecto amor, pero además es toda gracia y es un Dios totalmente misericordioso. Debido a su amor,
y a su gracia, Él no nos ha dejado sin esperanza ni solución, porque estábamos destinados a la muerte eterna. Estábamos destinados a estar separados eternamente de Dios, porque todos pecaron y están separados de la gracia de Dios. No hay quien sea bueno, no hay ni siquiera uno. Todos teníamos ese problema, pero Dios con su amor y su gracia no nos dejó sin esperanza y sin solución, envió una solución. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Qué solución tan bonita. Dios muestra su amor con nosotros, que nosotros no íbamos a alcanzar nada, no íbamos a poder salir de ese problema. Entonces mandó a su hijo a que muriera, a que pagara el precio del pecado, a que crucificara en su carne toda la maldad del pecado, la inmundicia tuya y la mía, que pagara la deuda de pecado que teníamos. Y al aceptar ese sacrificio de Jesucristo en la cruz, al aceptar a ese Jesucristo vivo y resucitado como nuestro Dios y Señor, nos hacemos hijos de Dios. Rui va a leer el siguiente pasaje. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 11 al 13. Nosotros, si no aceptamos a Jesucristo, no hubiésemos sido hijos de Dios. Fue la aceptación de Jesucristo, fue el haber aceptado a Jesucristo lo que nos hace herederos, inmortales, hijos de Dios. Léelo. Vino a su propio mundo, pero los suyos no lo recibieron. Pero a quienes lo recibieron y creyeron en él, les concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Y son hijos de Dios no por la naturaleza ni los deseos humanos, sino porque Dios los ha engendrado. Al recibir y aceptar a Jesucristo, Dios nos engendró, nos hizo nuevas criaturas a través del Espíritu Santo. Y no somos hijos de Dios por los deseos humanos, sino porque Dios nos engendró de nuevo al aceptar a su Hijo Jesucristo. Lo dice el texto. Él vino a su propio mundo y no lo aceptaron, pero a todos los que lo acepten, a los que crean en Él, en su nombre, a los que lo reciban, les dio el privilegio, la posibilidad de llegar a ser hijos de Dios. Y no son hijos de Dios por los deseos humanos, sino porque Dios los engendró a través del Espíritu Santo. ¿Por qué? Por recibir y creer a su Hijo. De la salvación es por creer, por fe en el Hijo de Dios. Estas son las buenas nuevas de la Biblia. El mensaje del Evangelio es el mensaje del regalo propio, del propio Hijo de Dios, quien se hizo hombre, el Dios hombre. Vivió sin pecado, murió en la cruz por nuestro pecado y fue levantado de la tumba, probando tanto que Él es el Hijo de Dios, como asimismo el valor de su muerte por nosotros como nuestro sustituto. Ahí en esa cruz debías estar clavado tú, debía estar clavado yo. Él está ahí clavado en sustitución por nosotros. Nos está sustituyendo en esa cruz, es nuestro sustituto. Pagó la deuda de cada uno de nosotros. Murió, pero resucitó. Y con esa resurrección, esa muerte y esa resurrección, nos hizo nuevas criaturas, hijos nuevos de Dios. Nacimos de nuevo aceptando a Jesucristo como nuestro Dios y fuimos engendrados por Dios a través del Espíritu Santo, por haber aceptado a su Hijo Jesucristo. Ese es el regalo. Y eso es lo que conmemoramos cada año en esta semana de Pascua. Esa es la Pascua cristiana, el Pesá. Dios pasó de alto nuestros pecados en su Hijo Jesucristo. Jesucristo es nuestra Pascua, nuestro Cordero inmolado, nuestro Cordero entregado. La Pascua nuestra, el Cordero Pascual es Jesucristo. Él fue sacrificado como un Cordero por cada uno de nosotros. Pagó la deuda, se sacrificó, vertió su sangre, hizo una nueva alianza, un nuevo pacto en nuestro Dios, nuestro Salvador. No es por tus obras, no es por tu bondad, no es por ir a la misa, no es por ir, no estoy diciendo que no hagas eso, que no quiero ser malinterpretado. Claro que hay que congregarme, claro que hay que ir a la Eucaristía donde rememoramos, recordamos, revivimos el sacrificio de Cristo en la cruz, en la Santa Eucaristía. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, recibimos a Cristo Eucaristía
como nuestro alimento, el pan, que es su carne entregada por nosotros, la sangre, el vino, que es la sangre derramada por cada uno de nosotros. Claro que hay que congregarnos, claro que hay que orar, claro que hay que hacer obras de misericordia. Santiago dice que la fe sin obras es una fe muerta. Claro, es que lo primero es la fe. Pero ninguna persona, las obras sin fe son activismos. La fe sin obras es fanatismo. La fe nos lleva a las obras, lógicamente, pero ninguna persona se salva por las obras. Lo salva la fe, no las obras. Las obras son consecuencias de la filiación, de la relación con el unigénito Hijo de Dios. Seguimos. Romanos 1:4. Quien fue declarado Hijo de Dios con poder por la resurrección de los muertos, de acuerdo al Espíritu de Santidad, Jesucristo nuestro Señor. 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y levantado para nuestra justificación. Él fue entregado por nuestros pecados y fue levantado para justificarnos de esos pecados. Segunda de Corintios 5:21, él hizo lo a él no. Quien no conoció pecado, el ser pecado a favor de nosotros, para que nosotros podamos llegar a ser justicia de Dios en él. Mejor dicho, él se hizo pecado a favor de nosotros, para que nosotros lleguemos a tener justicia por medio de Dios en él, que fue el que se sacrificó. Entonces aquí ya viene, este dibujo sí tiene la solución. El hombre pecador estaba muerto, separado de Dios, habíamos pecado todos, pero Jesucristo levantó un puente entre nosotros y Dios. Y la única manera del hombre llegar a Dios es a través de Jesucristo. Por eso él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, repito, nadie va al Padre si no es por mí o si no es conmigo. Nadie, por buenas obras que haga, nadie, por santo que sea, nadie, por caritativo que sea, llega al Padre si no es a través de Jesús, si no es por Jesús, si no es con Jesús. Léelo, Juan 14:6, porque dirán, es que se sabe la Biblia, entonces cambia los textos para enredarlo aún. Juan 14:6, léelo. Dice, Jesús les contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente por mí se puede llegar al Padre. ¡Ja! Si ustedes me conocen a mí, también conocerán a mi Padre. Hasta y ya ahí. lo conocen desde ahora, pues lo han estado viendo. Solamente por mí pueden llegar al Padre. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Solamente se llega al Padre, solamente se llega al cielo, si lo quiere poner así, solamente se adquiere la vida eterna a través del Hijo. No hay otra manera. Héctor, y las personas que no conocieron a Cristo nunca, que nacieron en una tribu, porque siempre salen con eso, que es un porcentaje bajísimo de la humanidad. Dios, en su divino amor, los llevará a su seno a través de su Hijo, porque su Hijo intercederá por ellos, pero es a través del Hijo que se llega al Padre. Y ese problema yo se lo dejo a Dios, pero los que conocemos de Dios, las personas que pudimos conocer de Dios, que somos casi la mayoría de la humanidad, independiente de la religión que se profese, si no es a través del Hijo, no llega al Padre, no llega, y eso es una verdad absoluta en la Biblia. ¿Listo? Juan 3:18, léelo por favor. Juan 3:18 dice, el que cree en el Hijo de Dios no está condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por no creer en el Hijo único de Dios. Vuelve a leer ese pasaje porque nos ratifica lo que venimos viendo. El que cree, duro, el que cree en el Hijo de Dios no está condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por no creer en el Hijo único de Dios. sigue siendo la fe.
¿La que nos salva o nos condena? ¿La fe en quién? En Jesucristo. Aceptar a Jesucristo, creer en Jesucristo. Es un problema grande para muchos seres humanos que no han entendido esta verdad. Es que yo soy bueno, es que yo hago cosas muy buenas, yo sé que yo soy una persona que hago cosas buenas, yo no le hago mal a ninguna persona. Pero si no crees en el Hijo de Dios, no puedes llegar al cielo. No lo estoy diciendo yo. Aquí podíamos quedarnos una semana yo sustentándote desde Génesis, Apocalipsis, que si no es a través de Jesucristo no puedes llegar al reino de Dios. Listo. 18:38 creo que eso, no sé si es 18:38, no sé. Sí, 18:38. Dice, y Pilato le dijo, ¿y qué es la verdad? Ah, Él es la verdad. Él es la verdad. Esa es todos los seres humanos preguntarán, ¿y qué es la verdad? Y él mismo dice, yo soy la verdad. No hay más verdades. Listo. Efesios 3:12. Dice Efesios 3:12. Y en Cristo tenemos libertad para acercarnos a Dios, con la confianza que nos da nuestra fe en Él. Ah, en Cristo tenemos confianza en acercarnos a Dios con la certeza, la confianza que nos da la fe en Él. Es que es la fe en Él la que nos lleva a Dios. Muy bien. La pregunta más importante. ¿Cómo entonces recibimos al Hijo de Dios para que podamos cruzar el abismo y tener la vida eterna que Dios nos ha prometido? ¿Cuál es el punto para nosotros ahora? Juan 1:12 dice, pero a los que lo recibieron, a ellos les dio el derecho de ser hijos de Dios, aquellos que creen en su nombre, a los que creen en Jesús, a los que reciben a Jesús, les dio el privilegio, el derecho, el regalo de llegar a ser hijos de Dios. Juan 3:16 dice, de 16 al 18, pues Dios amó tanto al mundo, y un versículo muy conocido, que dio a su único hijo, mire que la salvación sí es por Jesús, para que todo aquel que crea en él, repito, lo resalto, para que todo aquel que crea en él, o sea que es necesario creer en el Hijo de Dios, no se pierda, sino que tenga vida eterna, pero es para el que crea en el Hijo de Dios. Ese no se pierde, sino que tiene vida eterna. El que no cree se pierde, porque para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Sigue diciendo, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo, la salvación, por medio de él. Salvar al hombre por medio del Hijo. No hay condenación para todo el que cree en él. El que cree en Jesús no hay condenación, pero todo el que no cree en él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. No hay condenación para todo aquel que cree en él, pero todo el que no cree en él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. La Biblia es muy clara. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Primera de Juan 5:12. Debido a lo que Jesucristo logró por nosotros en la cruz, la Biblia dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. Nosotros podemos recibir al Hijo de Jesucristo como nuestro Salvador por nuestra fe personal, confiando en la persona de Cristo y en su muerte por nuestros pecados. Esto significa que todos nosotros debemos venir a Dios como pecadores que reconocen su culpa, que entienden que cualquier forma de obras humanas para la salvación nos sirven sin fe y confían totalmente en Cristo. Ninguna obra humana para ser salvos no sirve de nada sin la fe en Jesucristo, sin confiar totalmente en Jesucristo. Ninguna obra sirve. Únicamente por fe adquirimos nuestra salvación. Únicamente por fe adquirimos nuestra salvación. Por fe. ¿En quién? En Jesús. ¿Le gustaría recibir y confiar en Cristo como su Salvador personal? ¿Le gustaría eso o no?
le gustaría recibir a Jesucristo como su Dios personal? Yo quiero que Rubí nos lea un texto antes, Efesios 2, 8 al 9. Quiero que lo lea para, antes de hacer esta oración de fe, quiero que Rubí lea este texto que cierra todo lo que venimos diciendo desde hace rato. Pues por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación por medio de la fe. No es esto algo que ustedes mismos hayan conseguido, sino que es un don de Dios. No es el resultado de las propias acciones, de modo que nadie puede gloriarse de nada, pues es Dios quien nos ha hecho. Él nos ha creado en Cristo, en Cristo Jesús, para que hagamos buenas obras, siguiendo el camino que Él nos había preparado de antemano. Ahí se habló de buenas obras, pero antes de las buenas obras estaba la fe. Siguiendo el camino. Pero antes de las buenas obras estaba la fe. Claro que sí. Él denunció que no es las obras, sino la fe. Y Jesucristo nos lleva a las buenas obras, pero no las buenas obras sin Cristo. Sin la fe en Cristo, no sirven para nada. Pero antes de esa pregunta, yo quisiera preguntarte algo. Ella quiere preguntar algo. Yo quiero preguntar algo porque he escuchado en algunas iglesias y algunas personas de fe que dicen que es que la salvación ya está ganada. No. Pero por eso te lo quiero aclarar, porque toman muchos de estos textos que hemos leído hoy aquí y dicen, como no es por obra sino por fe, y yo creo en Jesucristo, yo ya estoy salvo. Y en ese pasaje que vimos de Juan decía, les dio la posibilidad de llegar, no dice inmediatamente de tener la salvación, sino de llegar a ser hijos de Dios. O sea, la salvación es un regalo, pero hay que hacer, es un regalo, pero no es un regalo, no sé cómo decirlo, no es que no sea un regalo gratuito. Es gratuito porque no pagamos nada por él, pero tenemos que hacer un mérito, tenemos que hacer algo, que hay una parte que nos corresponde a nosotros para poder entrar a disfrutar de ese regalo. Yo lo entiendo como si pagáramos una boleta, si nos regalan una boleta de cine, pero yo no voy al cine, me quedo con la boleta. Entonces no voy a disfrutar de la película. Entonces, para poderlo disfrutar, yo tengo que llegar hasta la puerta del teatro, entrar. O sea, hay una parte que me corresponde a mí. Entonces, como que nos quede muy claro cuál es esa parte que me corresponde a mí y no es que ya tengo la salvación ganada porque yo declaro que creo en Jesucristo. El salvo no siempre es salvo, porque el alma se puede adormecer y creyendo en eso entra engañosamente el relajo y se puede perder la salvación. Entonces, no es porque usted aceptó a Jesucristo, entonces ya soy salvo, pues. No. Automático, como que es automático. De hecho, Pablo dice, no que lo haya logrado todavía. Voy hacia la meta, corriendo la carrera de la fe. ¿Cierto? Lógicamente, que al aceptar a Jesucristo como Dios y Señor, con fe, y entregándole nuestra vida a Él, pues es más fácil porque recibimos el Espíritu Santo que nos ayuda, y eso lo venimos estudiando los miércoles, a cambiar nuestro ser y a ser nuevas personas. Pero la salvación, claro que se puede perder. A usted le dieron el derecho a heredar, el derecho a entrar a la fiesta, pero a usted le pueden volatar ese regalo si usted se descuida. La oración de fe. Vamos a hacer la oración de fe los que quieran. Yo la voy poniendo ahí, la va haciendo con fe en su casa. La hemos hecho una vez, 2 veces, 3 veces, 5 veces. Yo la he hecho más de 1000 veces en mi vida cristiana y la puedo hacer porque es renovar nuestro compromiso con Dios. Entonces los invito a hacer la oración de fe. Querido Dios, sé que soy un hombre. Pecador. Hágalo usted, no hágalo usted. No, hagámoslo juntos. Hágalo usted. Querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí y se levantó de la tumba.
Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él, como mi único camino al cielo. Gracias por darme la vida eterna a través de la fe en tu Hijo. Amén. La fe en tu Hijo. Gracias por darme la vida eterna a través de la fe en tu Hijo. Amén. Después hacemos una enseñanza sobre las obras y sobre lo que Santiago nos habla de la fe sin obras es una fe muerta. Pero por el momento es la fe la que nos lleva al cielo, no las obras. Muy bien, quiero cerrar la enseñanza.